Sucesos criminales en Cinema Urban con Javier Lituarte y con Manu de El Rincón del Disidente. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Cinema Urban, tu podcast de cine independiente y sucesos criminales, acompañado una vez más por Manu del Rincón del Disidente. Muy buenas, Manu. Hola Javi, un placer estar de nuevo contigo. Y hoy vamos a traer, pues bueno, un caso del año 89. Últimamente estamos sobre esa época. Y es un caso que conmocionó buena parte de la población, tanto andaluza como a nivel estatal, por lo escalofriante de los hechos. Estamos hablando del caso de José Juan Martín Montañés, el que apodaron en prensa el descuartizador de Cádiz. Como decimos, nos retrotraemos al año 89. En concreto, bueno, pues nos adentramos en ese inicio del mes de enero y bueno, todo ahora lo iremos desgranando y la verdad que todo tiene un aspecto pues bastante trágico. Tenemos también audios que ahora también explicaremos, esos audios del propio criminal hablando en el juicio. Y la verdad que es escalofriante a priori y sin desvelar nada. Manu, ¿qué nos puedes, cuál es tu opinión del caso en primer lugar? A mí es un caso, Javi, que me ha dejado estupefacto. Estupefacto principalmente por quién es la víctima y por cómo se desarrollan los acontecimientos, como bien decías, ese 21 de enero de 1989. Yo no entra en mi concepción de ser humano, ¿no? Que a una persona, a un amigo íntimo, como lo definieron o lo definió la prensa en aquel momento, a la víctima de este chico, le hiciese lo que le hizo y que ahora vamos a narrar. A mí, lo que te digo, me ha dejado eh, estupefacto, pero no por ello me parece que es lo que entra dentro de los cánones de un psicópata de manual. Sí, sí. También, como hemos dicho, hablaremos de esos audios que hemos podido, pues bueno, hemos podido pedir a Francisco Pérez Caballero del podcast, uno de los podcasts a nivel criminalístico muy importante, El Señor de los Crímenes, y bueno, pues nos ha cedido amablemente para la utilización, para narrar este programa. También quiero advertir, Manu, que bueno, que son audios bastante fuertes, porque es que habla con una naturalidad como es capaz de matar a su amigo y lo que hace después, y lo habla de una forma tan clara, tan concisa y bueno, y con tan poco sentimiento, que la verdad que es de los casos, que es verdad que solo que hemos contado, tanto tú como yo, hemos contado muchos casos de criminales mucho peores, pero claro, este es que lo atraparon al momento. Fíjate que escuchando esos audios, a mí hasta cierto punto me recordaba a José Bretón, ¿no? A alguien Sí, sí. tan frío, ¿no? Y tan carente de ese sentimiento que valoramos las personas de bien, como es la empatía. Y es que me parece terrorífico, o sea, me hiela la sangre escucharle y a la vez no presentar el mínimo signo de arrepentimiento o de pedir perdón a la familia de ese pobre muchacho que acabó siendo asesinado. Sí, sí, y es que después lo veremos, pero realmente lo único que
preocupaba a este ser, a este individuo, era a ver cuántos años le podían caer, porque él pensaba, él tenía un plan, porque él después en el juicio da varias versiones, aunque claramente se vio que todo era predeterminado, porque él ya tenía su plan. Un mes antes de los hechos, él falsificó una serie de identidades para crearse una cartilla de un banco, que después ahora hablaremos para qué utilizaría esta cartilla de esta cuenta de un banco. En definitiva, que él ya tenía una serie de cuestiones, también había hecho una pata metálica de una mesa, le había puesto arena dentro de ella para que pesara más y que fuera un objeto más contundente. Así que aquí estamos viendo pues esas nociones de un auténtico psicópata que estaba pues perpetrando pues de alguna manera lo que iba a pasar el 21 de enero. Como decimos, año 89, 21 de enero. Son dos amigos que se conocen desde la infancia, como bien ha dicho Manu, José Juan y Javier, ambos de 22 años. José Juan es verdad que estudiante de medicina, independizado en las afueras, digamos, de Cádiz, y Javier venía de una familia de un arquitecto muy importante, una familia bastante acomodada y con bastante prestigio dentro de Cádiz capital. Y pues bueno, es verdad que ambos cambiaron de carrera. Javier pues empezó haciendo Derecho y terminó en Económica, y José Juan pues era estudiante de Medicina. Aún así, durante muchos años eran inseparables hasta que, como decimos, cumplieron más o menos la mayoría de edad y bueno, aunque se distanciaron, pues se veían casi todos los días. Y entonces, pues José Juan en esta tarde, pues bueno, de alguna manera se encontró a Javier. Digo encontrarse porque lo normal es que creo yo que José Juan, el plan era encontrarse en el sitio adecuado y pues bueno, pues empezaron a hablar. Javier llevaba una bicicleta donde pasear por el Paseo de Cádiz y pues bueno, pues de alguna manera José Juan pues le comenta a Javier que tiene una mesa de ping-pong en su piso donde se ha independizado, y como era una afición que ambos compartían, pues qué mejor manera pues bueno de estrenar esa mesa de ping-pong. Aparte también José Juan también le dijo que tenía un aparato de música pero que no se escuchaba correctamente y creía que a lo mejor Javier pues bueno le podía ayudar a escuchar y a verse mejor, como decimos, este aparato de música. Cuando entraron en el lugar de los hechos, en el piso de José Juan, pues este le vendó los ojos. Todo esto es lo que cuenta José Juan. Le vendó los ojos para que Javier pues de alguna manera escuchara mucho mejor la música que le iba a poner, mientras José Juan pues por detrás contemplaba a Javier escuchando la música con los ojos vendados y con una pata de una mesa que hemos dicho anteriormente que ya él había puesto arena dentro para que pesara mucho más y fuera más contundente, pues le dio varios golpes en la cara, en el cuerpo, y prácticamente lo dejó, si no muerto, le faltaba ya muy poco para matarlo. Todo esto a sangre fría y de una manera súper violenta. Ahora vamos a escuchar cómo lo narra José Juan, como lo narra. Ahora lo vamos a escuchar y bueno, después de escuchar este audio que lo ponemos ahora, advertimos que es impactante y ahora continuamos después del audio. Yo me planteo de quitarlo en medio y se acabó. Ese es el motivo de que el descuartizador lo haga
sin matiz frío, transportable, porque no puedo con él, ya está, porque no tengo vehículo donde llevarlo, porque no me lo voy a echar al hombro, porque no tengo una funda donde enrollarlo y llevármelo, además tiene un baúl, estamos en un noveno, pues lo único que hago es, trato de quitarlo del medio, se me ocurre de todo, tirarlo por el bate, estúpido, pero mira, se me ocurre, tirarlo por la ventana y ahí se lo ha encontrado, se ha caído, pero claro, yo vivo allí, se me ocurre incluso de comérmelo y con mucha tontería mía de ver muchas películas o lo que sea, digo, ala, esto se va a llenar de sangre hasta, voy a llevármelo al cuarto de baño, ni nada. Cuando lo saco por la puerta, como tiene la mano, tropieza. Yo digo, esto va a ser un numerito padre, digamos, un pensamiento más o menos, ¿no? Lo suelto, cataplón, caída y el peso. Trato de hacerlo transportable. ¿En cuántos pedazos me preguntan en Madrid? Yo no lo he contado, no lo sé. Yo lo hago de manera que cuando yo pueda, quepa en una bolsa y me lo pueda llevar. Si el hombre pesa 30 kilos, la mejor lo hago en 2 pedazos. Decisión tomada, hay que hacerlo transportable. Nada, voy a la cocina, busco un cuchillo, el primero que se me presenta, al azar, el que haya. Lo cojo, ya me lo llevo para la habitación. Sigue boca arriba, una cosa de las que, digamos, me pueden a mí más impresionar. Es el rollo este de los ojos abiertos. No me atrevo, a pesar que sea lo más común de uno que se vea, a bajarle el ojo, no se los bajo, me voy para la otra habitación y busco allí, porque una vez me haya saltado una astilla en el ojo, unos apósitos de eso que hay, y se los pongo, y así como no me hace mucha gracia. Una vez que ya está tapado, le tapo la cabeza, no quiero ver la expresión, también puedo pensar, digo, ahora voy a tener yo esta imagen grabada a saber hasta cuándo. Una vez que está tapado, vamos a la actuación. Ya, le doy. El hombre despierta, sale de esa inconsciencia del hecho en que estuviera, estaba vivo. O sea, se trata de incorporar a medio cuello colgando un ruido así de la tráquea que no es nada agradable, sangre. Se lo echo para atrás, digo lo siento y ahora clavo el cuchillo, pero a reventar con toda la fuerza del mundo. Procedí sin ninguna sistematización, sin ningún modo, sin ninguna profesionalidad, sin nada, tratando de llevarlo a cabo por las partes, no que fuera lo más cómodo para mí ni para nadie, sino que evitara menos destrozos. Algún mínimo conocimiento sé dónde está una articulación del hombro y dónde está lo que me puedo encontrar, más o menos. Lo único que pretendo es eso, no hacer destrozos inútiles porque no viene ni a cuento. Yo lo que quiero es acabar lo antes posible y largarlo. Se acabó. Que luego sí, tenga uno sus pensamientos, todo lo que sea, pero lo que yo tengo delante mía es un cadáver, ya está muerto. No tanto rollo de descuartizamiento ni nada. Ya está muerto, eso es lo que te importa. Lo demás es tontería. Ya hemos escuchado el audio, la verdad que es muy impactante, mano, por cómo te lo cuenta, ¿no? Por la forma tan desagradable, por la poca empatía que tiene hacia un amigo de su infancia y pues bueno, cómo lo trata como si fuera un objeto, algo inerte, algo que no tiene sentimiento y bueno, y después la manera que tiene y de decir cómo deshacerse del cuerpo, ¿no, mano? Sí, a ver, a mí me llama la atención cuando él mismo, el autor, habla de que intenta ser amable para poder, para que su amigo pueda vivir bien los últimos momentos y que le invita a una copa. O sea, es como que es un poco llamativo, ¿no? Que esto es lo que cuenta José Juan cuando es detenido. También, obviamente, si nos retrotraemos a lo que comentabas antes de escuchar el audio con el tema de la pata metálica rellenada de arena, eso clarísimamente y sin ningún género de dudas viene a determinar que había una premeditación manifiesta en que iba a acabar con la vida de José Luis. Si no, tú no preparas previamente, digamos, el arma homicida, aunque no es realmente el arma homicida, pero bueno, el arma homicida, vamos a entrecomillarlo, para actuar de esa manera. Y luego también me hace, no es gracia, ¿no? Pero como que intenta quitarle peso a que cuando empieza a apuñalarlo entre la cuarta y la quinta costilla, buscando el acceso al corazón, dice que lo que le gustaría o que lo que pretendía ocasionar era un paro cardíaco de forma rápida,
para que no sufriese, pero hay que recordarle a nuestros oyentes de que José Luis acabó con más de 40 puñaladas en el cuerpo, que es totalmente innecesario, ¿no? Para decir que no sufriese, ¿no? Porque además, como hablábamos, con un conocimiento médico por parte del asesino, si le hubiese sesgado la yugular o le hubiese clavado directamente el cuchillo en el corazón de un movimiento certero, sí que posiblemente el sufrimiento de José Luis hubiese sido muchísimo menor. A mí lo de yo quería que no sufriese, intentar hacerlo compatible con 40 puñaladas o más de 40 puñaladas, lo veo como una especie de burla, ¿no? Hacia la víctima. Y sobre todo cómo lo cuenta de forma tan normal, ¿no? O sea, yo creo que él mismo, y hablan muchos expertos, incluso Francisco Pérez Caballero lo comentaba, también, porque ahora después iremos un poco a cuál puede ser digamos, el detonante de esa muerte, que él negaba siempre. Porque claro, cuando hablamos de este tipo de apuñalamientos, suele ir bastante relacionado con un carácter sexual. Después lo analizaremos porque él siempre lo negó. Y bueno, y aparte lo que tú decías, ¿no? Porque él encima era estudiante de medicina, ¿no? Tenía 22 años, nociones básicas debería de saber, y aún así fue espeluznante, ¿no? Porque cogió un cuchillo del primero que, como él mismo lo cuenta, ¿no? Y empezó pues bueno, a cuchillar en todo momento con un desprecio hacia la vida de su mejor amigo. Es que hablamos de su mejor amigo y amigo de la infancia, que es lo peor de todo. Y encima, pues bueno, lo que él cuenta, ¿no? Que intentó cortarlo a pedazos, de ahí el descuartizador de Cádiz, y bueno, pues de una punta a otra punta de Cádiz, pues con bolsas y con una mochila grande, pues se dedicó a ir, como decimos, desde el inicio de la entrada de Cádiz hasta el final, donde bueno, pues en la parte del muelle tirar las bolsas de basura y tirar los restos de su amigo, ¿no? Guardándose, y esto es ya el mayor crueldad todavía, guardándose las manos, no en señal de trofeo, como también algunos apuntan, sino porque su plan era, y aquí es cuando hablamos de la cartilla, de la cuenta bancaria Correcto. que se, digamos, que se sacó un mes antes, falsificando nombres y apellidos, una falsificación de identidad, y pues bueno, como sabía que los padres de su mejor amigo, pues eran pudientes, eran personas acomodadas y tenía mucho dinero, pues pidió una serie de pagos mediante un rescate en cartas, y que iba a enviar, digamos, si no se hacían esos pagos, que pues iba a enviar pues trozos de dedo por cada pago que no se hiciera, ¿no? Fíjense ya el acabose, ¿no? de todo, ¿no, Manu? La crueldad. Sí, una crueldad tremenda. O sea, por eso, precisamente el hecho de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El hecho de esa cuenta bancaria previa a cometer el asesinato, el hecho de rellenar la pata con arena previo al asesinato, para mí no deja opción a cualquier duda en que estamos hablando de que había una premeditación clara y concisa a la hora de cometerlo. Se me había olvidado, ya para que nuestros oyentes le den incluso un poquito más de resquemor o de asco hacia este sujeto, que comentaba que después de haberle apuñalado cerca de 40 veces, lo que hace cuando rompe la hoja del cuchillo, es decir, no es que pare porque ya cree conveniente que con 40 puñaladas su amigo
está más que muerto, sino porque se le parte la hoja del cuchillo, porque si no se podría haber seguido ensañando sin ningún problema, es que cuando ve la FAT de Javier, perdón, cuando ve la FAT de José Luis, Javier lo que hace es coger y taparle la cara con una bolsa de basura porque no le gustaba la expresión de su amigo asesinado, la faz del sufrimiento que había quedado inmortalizada en el Rigoris Mortis, ¿no? Entonces, esa es la distopía, ¿no? Que por un lado es frío, calculador, se ensaña, o sea, es hasta sádico a la hora de ejecutar a su amigo, pero por otro lado parece que la faz de terror le causa rechazo, le causa impresión y decide, antes de descuartizarlo, taparle la cara con una bolsa de basura. Sí, sí. Hablamos de alguien, pues que bueno, que como decimos es el típico psicópata de manual. Y claro, sí que es verdad que hablaban de él, de José Juan, que era retraído, que era tímido, pero nadie pensaba bueno, que pudiera ser esto. ¿Y qué pasó? Que claro, que una vez reciben la carta de la desaparición de sus hijos, pues los padres pues obviamente llaman a la policía y empiezan a hacer una búsqueda, ¿no? Bueno, de cuáles pueden ser los sospechosos. ¿Por qué? Porque hablamos de una época que el teléfono móvil no había, obviamente, y casualmente se encontraron en la calle José Juan y Javier. Por lo tanto, de alguna manera, claro, nadie podía presuponer que estaban juntos, ¿no? Además, como hemos dicho, aunque eran muy buenos amigos, es verdad que se habían distanciado un poco por temas de estudios, de que uno estaba haciendo una cosa, el otro estudio, y bueno, pues habían perdido un poco de ese contacto, ¿no? De amistad que se tiene sobre todo cuando se es más adolescente. Por lo tanto, durante unos días, pues no era el sospechoso principal, ni mucho menos José Juan. Pero, claro, ¿qué ocurre, Manu? Que los psicópatas, aparte de soberbia, de poca empatía, de personas egoístas, ególatras, pues también tienen una serie de errores, ¿no? Y es que se creen más inteligentes de lo que realmente son. Y esto, Totalmente. afortunadamente, pues lo veremos ahora. ¿Por qué? Porque, claro, José Juan pide una serie de pagos. Hablamos de una época que lo mismo, ¿no? El tema de cajero tampoco era un tema que estaba muy actualizado y lo que hicieron los policías es, pues bueno, pues a la vieja usanza, ¿no? Pues si hay tantos bancos en Cádiz, tantos cajeros, pues vamos a poner a un policía de paisano pues en cada banco, y cuando veamos que se saca una cantidad grande, pues vamos a por la persona que lo ha hecho. Y efectivamente así pudieron al final, digamos, pues detener a José Juan Montañés, y pues a partir de ahí pues ya el plan tan increíble, porque había perdido alrededor de más de 10 millones de pesetas. Hablamos de una época, en el año 89, 10 millones de pesetas no son los 60.000 euros de hoy en día, es muchísimo, muchísimo más dinero, ¿no? De hecho pidió 12 millones de Sí, pesetas, que son unos 72.000 euros al día. O sea, para que se hagan nuestros oyentes actuales una idea, 72.000 euros del año 89, cuando todavía no estábamos en pesetas, sería a lo mejor como 150.000 euros a día de hoy, aproximadamente. O sea, no es algo baladí y que cualquier persona tenga en su cuenta bancaria. exactamente. Total, que lo detienen y a partir de aquí pues se monta pues, imagínense, ¿no? Se monta un revuelo enorme, muy impactante, y en el que, bueno, pues el joven, una vez detenido, pues confiesa los hechos con una tranquilidad pasmosa, como si fuera algo, pues algo normal y corriente. O sea, que no entendía la importancia que le daban todo el mundo de que hubiera matado de esa forma a su amigo, ¿no? Y claro, pues
allí cuando fueron a investigar la vivienda de José Juan, pues se dieron cuenta, pues bueno, todas las cosas que tenía, ¿no? Y aquí es cuando entramos, digamos, en estas versiones que contó al principio y que después en el juicio la distorsiona un poco cuando los investigadores, algunos de ellos, dijeron y pensaron que realmente lo que todo era un crimen pasional y que en el fondo José Juan estaba enamorado de Javier, de ahí la copa de vino, de ahí que intentara de alguna manera pues que embaucarlo, ¿no? Conquistarlo, y ante la negativa de Javier, pues José Juan de alguna manera pues con esa rabia y con esa predisposición que ya tenía, porque hablamos de una época que igual que la homosexualidad no estaba bien vista, por desgracia, y también pues hablamos de dos personas, sobre todo José Juan, que también pues leían, uno de sus hobbies cuando eran más adolescentes es la lectura de la Biblia buscando códigos secretos y demás. O sea, imagínense ya la paranoia brutal que tenían ambos, que incluso estuvieron metidos en algunas sectas religiosas que bueno, que de alguna manera preocuparon durante un tiempo a los padres de ambos, ¿no? Por lo tanto, aquí se mezclan una serie de cuestiones y claro, con todo esto fue lo único, que sí que es verdad, fue lo único que recalcó que era mentira, y fue la única vez que se le notó a José Juan en el juicio más alterado de lo normal. O sea, fíjense, para lo único que se alteró, ¿no? Pues cuando insinuaron que podían ser que él podía haber estado atraído por su amigo y que por eso lo mató al rechazarlo a él. Esta es una de las hipótesis y el asesino pues en todo momento lo negó y fue la única vez, y todo el mundo se quedó también ahí pasmado, fue la única vez que se alteró de alguna manera, porque esa frialdad tan categórica que tenía pues en este sentido salió más perjudicado y bueno, es una de las hipótesis. No sé, Manu, si a lo mejor a ti te puede encajar en este sentido. A ver, desde luego, dentro de la experiencia que yo pueda tener relativa a analizando o tratando estos casos, a mí hay algo que sí que me llama la atención y es el hecho del ensañamiento. Nos han enseñado los grandes expertos en análisis criminal y en el análisis del comportamiento, sobre todo en estos asesinos psicópatas, que cuando hay un ensañamiento normalmente se produce porque hay una, digamos, una motivación emocional, ¿no? Como tú bien dices, estamos hablando de un sujeto extremadamente frío, extremadamente calculador, extremadamente nulo de empatía, y sin embargo, el asesinato en sí demuestra que hay un elemento pasional bastante flagrante. Por lo cual, yo sí que no descartaría que hubiese, cuanto menos, pues digamos, un deseo de relación entre el asesino y la víctima. Otra cosa es que ese deseo se fuese o se viese correspondido, que parece que no, y como tú bien dices, estamos hablando de una época en la que en el año 89 no se hablaba de homosexualidad, se hablaba de eres un maricón de forma muy despectiva. Entonces, claro, ahí, obviamente, si salta como un resorte, parece evidente que es algo que a él le preocupa, y es que esa imagen que él puede tener de más inteligente, de más o incluso honorable, lo entrecomillo, lo de honorable, que la víctima se ve perjudicado, según su credo, a nivel social por quizás una orientación sexual mal vista para la época en distintos en distintos ámbitos. Sí, totalmente. Antes de irnos al juicio, que
hemos escuchado ya buena parte del audio, relató de una forma muy fría lo que había sucedido, tanto que sorprendió a todos los investigadores, ya que vinieron investigadores desde Madrid y de otras partes de España, expertos, porque claro, era un caso bastante fuerte. Hablamos de alguien que mata a su amigo de forma fría, pues, sin ningún motivo aparente, y lo descuartiza y va por toda la ciudad, pues con las bolsas en una mochila, y luego lo tira al mar, ¿no? El año 89, y después encima pide un rescate, y después encima habla de una forma súper fría, ¿no? Y calculadora. Hablamos de alguien que menos mal que lo detuvieron en esta época, y no hubo más daños, que eso era al final también lo más importante. Total, que la policía pues hizo una búsqueda exhaustiva por la zona a la que José Juan pues dijo que había tirado las bolsas con los restos de los cuerpos, y efectivamente encontraron todas las bolsas, la pudieron recuperar la policía con los restos bueno, pues por desgracia, la víctima de José Juan Martín Montañés. Dicho lo cual, nos vamos a 2 años después, al año 91, que es donde, pues bueno, donde se realiza el juicio, un juicio muy mediático en el que hubo muchísima prensa, había mucha curiosidad, entre comillas, y mucho saber qué había en la mente de esta persona, y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Realmente explicación no dio ninguna, simplemente, pues bueno, en un arrebato, pues mató a su mejor amigo, y fue contando, como hemos escuchado en el audio, pues cómo hacía y cómo lo terminó matando, y después cómo quiso deshacerse del cuerpo, porque no hemos hablado detenidamente del audio, pero en el audio habla de que incluso intentó de alguna manera en comérselo, intentó pensar en tirarlo por la ventana, pero sabía que a lo mejor lo podían inculpar a él porque era su piso. O sea, pensó una serie de cuestiones, muchas de ellas absurdas, propias según él, de las películas de miedo que había visto, y al final, pues bueno, lo único que realmente le preocupó, aparte de esa homosexualidad, supuesta homosexualidad, que algún psiquiatra forense pues dejó caer en el juicio, pues bueno, cuántos años le iban a caer, ¿no? A José Juan Martín Montañés. Y al final, pues hablamos bueno, pues después de varios días de show mediático por el juicio, pues finalmente fue condenado a 36 años de cárcel, 28 años por el asesinato de Javier, de su amigo, y 4 años por falsificación de documentos, por el hecho de haberse creado una cuenta, pero aparte también tenía anteriormente antecedentes por otras falsificaciones. O sea que ya estábamos hablando de alguien también con muchas formas de intentar conseguir lo que quiere a base de la ilegalidad, y también 4 años por el intento de secuestro y las amenazas a sus familiares, ¿no? A los padres de su víctima. ¿Cuál es la sorpresa de todo el mundo? Porque aquí es cuando viene la parte grave. De esos 36 años, Manu, apenas cumplió la mitad en prisión, lo que siempre hablamos al final, 15 años y 6 meses, así es. O sea, en concreto, el 21 de junio del 2004, este individuo está libre. O sea, que lleva pues del 2004, porque ahora mismo, más o menos, si tenía 22 años, pues bueno, pues ahora mismo estará en torno a los 60 años más o menos. No se sabe el paradero, porque se decía que podía estar entre Sevilla
en la provincia de Sevilla y la Y provincia Chiclana, sí. de Cádiz. En concreto sí se habla de la zona de Chiclana, una zona costera de Cádiz. Y bueno, pues este individuo parece que no ha hecho nada más. Esperemos que no haya hecho nada más, pero claro, el riesgo que se comete a una persona después de lo que acabamos de escuchar, de sus propias palabras, de esa frialdad, que apenas pasara 15 años en la cárcel y que ahora mismo esté libre y lleve ya muchos años en libertad, a mí la verdad que me quedo bastante pasmado. No sé qué piensa Manu al respecto. Pues pienso que en este país, y creo que ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, me parece que matar a sangre fría, matar con alevosía y con premeditación sale inmensamente barato. Yo sigo sin entender cómo ni siquiera en este caso se cumplen las condenas íntegras. Me parece una falta de respeto a las familias y a la memoria de la víctima. Yo creo que alguien que comete un crimen tan vil como sesgarle la vida a otra persona por el hecho de disfrute, dinero, etcétera, etcétera, celos o demás, debería pudrirse bajo la sombra de una prisión. No creo que esa gente tenga que tener redención. Un caso diferente es el hecho de que tú en un acto de autodefensa desgraciadamente acabes con la vida de una persona, o en un caso de fuerza mayor acabes con la vida de una persona, pero en este caso estamos hablando de algo que, volvemos a decirlo, fue premeditado, independientemente de fuese por la relación sentimental o ese anhelo de una relación sentimental, así como también lo que dicen los propios investigadores o lo que se supone que en el acto del juicio se determina, que es que fue todo por un móvil económico. No me parece de recibo que una persona salga a los 15 años y pocos meses de prisión, ¿no? Y sobre todo que pueda deambular libremente por este país y que hasta donde sabemos, que no implica que no lo haya vuelto a hacer, hasta donde sabemos, pues no haya vuelto a ejecutar ese acto vil de sesgar una vida. Claro, y es que ese desprecio hacia la humanidad, hacia alguien amigo tuyo, es que no sé, es que es la forma en cómo lo cuenta. Está claro que una persona así es imposible que se reinserte en la sociedad. Otra cosa es que no quiera volver a la cárcel y por eso no lo hace, que a veces también, pero claro, es que hablamos de lo que comentamos, ¿no? Si estas personas deberían de verdad pudrirse en la cárcel y punto. Y esto de no por buen comportamiento, por no sé qué, por no sé cuánto, y al final 15 años y la otra familia y ese chico de 22 años que tenía una vida por delante, estudiante y demás, ¿qué pasó con ese chico? ¿Qué pasa? Ese no se merecía una segunda oportunidad. Y el asesino vil y despreciable, una persona que lo peor de la raza humana, es una clase de este espécimen, ¿no? Este en cambio sí tiene una segunda oportunidad y puede vivir tranquilamente. Claro, es que te hierve la sangre en todos los sentidos y sobre todo porque es que no hay ni un atisbo de arrepentimiento, mano, ni uno. No, claro, ninguno. Pero es que, ¿de qué se va a arrepentir? O sea, es que, claro, estamos intentando, Javi, y lo hemos hablado varias veces en tus programas, que estamos intentando analizar la vida, o sea, perdón, la mente o la forma de vida de unos seres que no son como nosotros. Es muy complejo intentar pensar como ellos porque nosotros tenemos esa barrera de la empatía que desde luego nos impediría hacer algo así, asesinar a un amigo por un móvil económico o por un móvil sentimental. Es que no le veo la forma de que mi cerebro pueda causarlo, ¿no? Entonces, claro, como son otro tipo de seres, yo siempre lo digo que no son seres humanos, tienen la apariencia de personas, interactúan con las personas, pero no son seres humanos porque están carentes de empatía y de eso que nos hace
nunca mejor dicho, humanos, pues claro, es que tienden a objetivizar, si se me permite el palabra, a las personas. Entonces, claro, cual objeto los tratan. Y aún así, yo, por ejemplo, hay objetos a los que les puedo tener cierto cariño. O sea, no sé, mi guitarra o un disco que para mí es especial, les puedes tener cierto cariño, aunque sean objetos. Estas personas no tienen ese sentimiento de aprecio a nada, a excepción que a ellos mismos. Y no es un acto egoísta, es un acto psicopático de su mente y de su forma de ser. Sí, la verdad es que lo que hablamos, ¿no? Intentar meterse dentro de la mente de una persona así es complicado porque, claro, ya rápidamente nuestros conceptos de, de pensamiento ya difieren totalmente, ¿no? Porque vemos a las personas como personas con sentimientos, a las que si le haces daño le puedes dañar, si a las que si le hablas mal pues le puedes pues fastidiar el día y claro, esa empatía, eso de no te puedo hacer daño porque por esto y esto, esos códigos morales, pues claramente ellos no lo tienen y tratan a la gente como meros objetos, de alguna manera, como un objeto al que si cojo un vaso y lo tiro, pues lo recojo simplemente y ya está, ¿no? Como hizo este ser despreciable, y en cambio no era un objeto, sino era una persona que tenía toda la vida por delante y que, bueno, pues todavía hay muchas hipótesis, pero no se sabe por qué y de qué manera este ser, pues, lo mató en el año 89, ha estado en la cárcel hasta el 2004 y hoy en día pues está vivo y quién sabe si está escuchando este programa, porque nunca se sabe, la verdad. Lo que sí queda claro y queda pendiente, Manu, es que es prácticamente imposible, como bien has comentado, que sepamos el por qué, ¿no? Yo creo que es la pregunta del millón, el por qué lo hacen y el para qué, y eso siempre al final pues va a quedar ahí en el aire porque claro, encima mienten muchísimo y es la forma, ¿no? La forma que tiene y este encima está con chulería, ¿no? Sí, lo maté y punto, ya está. Una vez muerto, como habla en el audio, lo mato. Una vez muerto, ya está, ya es un cadáver, ya no sirve para nada. A partir de ahora lo único que quiero es, le voy a coger, le voy a cerrar los ojos porque es lo único que a mí no me gusta, no vaya a ser que me esté mirando y no, y a partir de ahí pues intento pues bueno a ver cómo me deshago del cuerpo porque ya es un cuerpo que ya no sirve para nada, ya no existe y hasta a otra cosa. Y claro, esa frialdad y como te lo cuentas, es que eso es lo que de verdad a uno Da le miedo. enciende, le enciende, y claro, y es que está libre, es que lleva desde 2004, lleva casi 20 años ya libre esta persona. Sí, así es. ¿Cómo no lo comemos? ¿Cómo no lo comemos esto? Es que, claro, es que Bueno, pues ¿de qué manera? hacemos un resumen fácil y rápido en 2 palabras. Tenemos una justicia imperfecta. Y ya está. Donde el asesino puede vivir libremente y disfrutar de los placeres de la vida y la víctima, por desgracia, está pudriéndose bajo 2 metros en el suelo. Esa es la dicotomía de la justicia que tenemos, en este caso en este país. Bueno, ¿por qué el niño del Ardero falleció? Pues porque un señor que ya había asesinado previamente estaba en la calle. Ese señor era ya un asesino y se le permitió salir para volver a asesinar. Ahora, gracias al destino, a Dios, a quien sea, y gracias a la lucha de padres como Antonio del Castillo, como Juan José Cortés, etcétera, 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 tenemos un elemento en la judicatura nacional que es la posibilidad de solicitar prisión permanente revisable. Eso, aun siendo no todo lo
perfecto que me gustaría, nos permite que esta gentuza no vuelva a ser un peligro en la calle para los ciudadanos de España. Pero, claro, al final siempre se tiene que hacer a posteriori, porque si hubiese hecho de forma preventiva, no tendríamos o no estaríamos ante casos sangrantes de asesinos, violadores, etcétera, etcétera, reincidentes que se les ha puesto de patitas en la calle. Bueno, lo de este sujeto, pues recemos o crucemos los dedos para que nunca más vuelva a cometer un vil acto como el que le sesgó la vida a su amigo, a su mejor amigo, y que bueno, dentro de lo que cabe, pues que la tierra le sea leve y que cuando su existencia acabe aquí, pues vaya donde tenga que ir. Totalmente. La verdad, yo al respecto quería apuntillar de alguna manera que bueno, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Si realmente falla el sistema o quieren que falle, es una de las cuestiones. También vemos cómo últimamente las leyes también se están luciendo. Nótese mi enorme ironía, ¿no? Por lo que vemos ahora de esa ley del sí es sí, ¿no? Y lo que ha provocado, ya no hablamos de qué partido ha sido, porque todos los partidos han cometido enormes errores garrafales, pero ahora estamos con este error garrafal y es un error que tiene, pues que ha hecho posible que, ya no sé, la última vez que vi las estadísticas, más de 700 pedófilos, violadores, acosadores, que se han reducido sus penas por la magnífica ley. Después cuando ocurren los problemas que ocurren, ¿qué hacemos? Pues que ahora hay que hacer una nueva ley, una nueva reforma. Pero ¿qué pasa? Que si lo que se haga ahora mismo se va a atender todavía hasta que no esté la nueva reforma en vigor, se va a atender a la anterior ley, por lo tanto otra chapuza enorme. Y cuando pase algo, ¿quién van a tener la culpa? Porque es lo que siempre pasa, porque hablamos de violadores, pero también están pedófilos, que también han podido bajar sus penas gracias a estas leyes, y como eso, muchísimas cuestiones. Entonces yo ya no sé si realmente pues los políticos de hoy en día quieren que haya delitos y quieren que haya muchísimos problemas. No sé a saber por qué, pero parece que están en contra de una sociedad equilibrada y con armonía. No sé qué piensas, si te quieres meter en este jardín, man. No, no es un jardín. Yo sigo pensando que aquí tenemos un problema, ¿no? Y es que en general nuestros políticos nunca asumen la consecuencia de sus actos. En una empresa privada tú haces las cosas mal y vas de patitas a la calle, o tienes que, si cometes un delito o eres negligente, lo pagas con tu dinero, con tu patrimonio, con lo que fuere. Aquí, desde luego, no. Y además, una cosa que me molesta más aún de la clase política en general de este país es la nula capacidad de pedir perdón a los ciudadanos y de rectificar errores. Entonces, no es meterse, Javi, en un berenjenal o no. Yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Quien no quiera ver las evidencias es porque está sesgado, y esto no va de izquierda a derecha, Podemos, Vox o Rita la Cantaora. Esto va de cosas bien y cosas mal, y es obvio que todos hacen cosas mal y todos nos ponen más trabas a los ciudadanos cada vez en las ruedas. Se nos encarece la vida, se nos encarece la forma de subsistir, pero ellos no se aprietan el cinturón, ellos nunca dan ejemplo, ellos nunca hacen nada para cumplir sus promesas electorales, y aquí seguimos los 47 millones de tontos esperando que algún día la cosa cambie y nos traten como merecemos. Pues a lo mejor deberíamos abrir los ojos y decir, pues oye, mira, ya les hemos dado las suficientes oportunidades y esto sigue por lo mismo. Entonces,
no sé, me hace gracia, ¿no? Luego cuando ves que en Francia se tiran a la calle por luchar por sus derechos ciudadanos y aquí solo salimos a la calle si gana el Real Madrid la Copa de Europa. Sí, bueno, y eso el que sea del Madrid. Bueno, es que, que, es que últimamente el único que gana Copas de Europa en este país es el sí, Real Madrid. sí, ya, bueno. Ahí entramos en otro debate, pero sí. Yo sí que es verdad que, Manu, y ya sí es verdad, has hablado de Francia y ahora mismo se está liando una impresionante en Francia porque quieren poner creo recordar, quieren poner 2 años más el año de jubilación, ¿no? Y por eso pues se está yendo pues con muchísimas revoluciones. También es verdad que Francia, por antonomasia, es un país muy revolucionario y un país que bueno que no tolera que de alguna manera su políticos lo pisoteen al pueblo de forma impune, ¿no? Que eso a veces, ese factor crítico en muchos aspectos, pues España nunca ha sido en ese sentido. España sí, realmente pues a base de monarquías absolutistas y de dictaduras, pues y a veces cuando has querido ser algo más libre, pues rápidamente se ha quitado esa forma de gobernar, como ocurrió en la República, y que duró muy pocos años y vino una dictadura y así estamos, ¿no? Pero realmente, después de la Revolución Francesa, también al rato vino Napoleón. Por lo tanto, que en ese sentido todo tiene su lado bueno y su lado negativo. Tampoco hablamos de que por cualquier cuestión haya que salir a la calle, pero sí que es verdad que a veces tendríamos que ser más serios en muchos aspectos y en eso ya hablamos de educación, sanidad y un largo etcétera, trabajo y sobre todo también en el aspecto de criminalidad lo estamos viendo, ¿no? Día a día, como Madrid, que antes lo has mencionado, ¿no? También ha subido muchísimo en ese sentido, también Cataluña, ¿no? En Andalucía, en muchos lugares, ¿no? Estamos viendo casos de violaciones en manadas, ¿no? Por todos sentidos, de padres y de madres matando a sus propios hijos, ¿no? De toda una serie de sucesos que parece que no existen porque la televisión y los periódicos lo obvian, ¿no? Parece que no hay sucesos en España, pero está aumentando de forma alarmante, ¿no? Y ahora con unas elecciones municipales menos vamos a escuchar de sucesos, aunque en eso, por ejemplo, gracias Manu, porque todas las semanas tiene un repaso con la actualidad de sucesos y por lo menos reivindicas un poco la situación actual y de que hay que estar muy preocupados con cómo estamos viendo este incremento, ¿no? De criminalidad, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, bueno, ahora parece que las cadenas más mayoristas de televisión están abriendo un poco la veda otra vez al tema de sucesos, al tema del true crime y demás. Lo que pasa es que, bueno, lo hacen de una forma, volvemos a lo mismo, al final es un formato encorsetado, un formato preestablecido, donde te tienes que ceñir a unos horarios, unos tiempos y demás. Y queda mucha morralla por ahí suelta. Yo creo que el formato que nosotros desarrollamos en un podcast o en un canal de YouTube es mucho más abierto, mucho más conciso, más amplio y que traemos una información más, digamos, amplia y veraz para toda la gente que lo quiera consumir. Al final, yo sí soy de los que piensan, ¿no? Que la gente es libre y elige dónde y cómo se quiere informar y me alegra hasta cierto punto, ¿no? que canales como el mío, como el tuyo, pues vayan creciendo y vayan ganando seguidores, porque al final, pues bueno, es el reconocimiento, ¿no? al trabajo, al tesón y al intentar informar de forma veraz y sin ningún tipo de sesgo. Claro, y también al hartazgo, ¿no? Que a veces tiene la sociedad, ¿no? Lo vemos en multitud de comentarios, ¿no? De que
que la gente está harta, ¿no? De no poder pasear a veces por según qué zonas, porque por miedo, ¿no? Y por temor, y que parece que nadie hace lo que debería, o que solo se alza la voz cuando hay determinadas circunstancias y obviando todo lo demás. Y en ese sentido, pues bueno, de alguna manera reivindicar que, bueno, que personas como la que acabamos de analizar ahora, por desgracia, están libres hoy en día, que como tú bien has dicho, esperemos que no haya hecho nada, ¿no? Y si es que sigue vivo, porque tampoco lo sabemos, porque eso es otra también, ¿no? Que cuando sales después de un crimen, después de 15 años, y tienes esa opción de esa segunda oportunidad, ¿no? De poderte cambiarte si quieres el nombre, de tener una nueva identidad, y bueno, pues de alguna manera, gracias a un buen comportamiento, ¿no? Que yo eso siempre me gustaría saber, me gustaría hablar un día con las personas que se dedican pues a revisar las penas de los presos, y recortarle años por buen comportamiento, ¿no? ¿A qué se refiere eso de buen comportamiento? Y me gustaría saberlo, porque parece ser que es como cuando uno aprobaba religión o educación física en el instituto, ¿no? Que lo aprobaba prácticamente todo el mundo, ¿no? Pues aquí vemos que por buen comportamiento, yo creo que todo el mundo, ¿no? Todos los que son presos de estos tipos de delitos, no hablamos de otros, pero creo que estos son los más graves que uno puede cometer, el asesinato, obviamente, y de la forma en que lo hace, de esa forma tan vilmente. Y en ese sentido, pues bueno, pues parece ser que portarse bien en la cárcel es muy fácil, ¿no, man? Sí, claro. De todas formas, creo que a día de hoy ya no hay reducción de tiempo, o sea, de condena por buen comportamiento, creo, hasta donde sé, que eso ya no es así. Pero es que para mí el buen comportamiento en ciertos delitos me parece un insulto, ¿sabes? O sea, es que no entiendo, no concibo el buen comportamiento en una persona que ha matado a un niño o que ha violado a una niña o cosas similares. No me vale. O sea, ya lo has hecho, pero como te portas bien, te voy a dejar salir te voy a dejar salir al recreo más tiempo. No, yo creo que hay cosas que no funcionan así. Pero bueno, es mi punto de vista. Claro, es que hay algunas cuestiones que a mí también se me escapan, ¿no? Cómo funciona exactamente, pero por ejemplo, leyendo hace poco, creo recordar que, por ejemplo, antes ha hablado de José Bretón, ¿no? Que fue, creo que, condenado, pues no sé si fueron a 40 o 40 y tantos años, creo recordar, ¿no? Y hace poco creo que se le redujo a 20 y tantos años, me parece. O sea que en el año 2030 y pico, 30 y algo, saldría José Bretón. Yo no sé hasta qué punto esto se ha actualizado, pero claro, la verdad a mí me produce muchísimo malestar, por no hablar de otra palabra. Por eso decía esto del buen comportamiento y estas triquiñuelas que muchos abogados se conocen, que también es el trabajo del abogado, que eso hablamos de otra cuestión, ¿no? Porque tampoco podemos desprestigiar y poner a todos los abogados de una manera, porque según las leyes, pues todo ser, todo individuo tiene derecho a un abogado, ¿no? Pero también esto daría para otro debate, porque entre las profesiones más psicopáticas dentro de la sociedad está el derecho, hermano. No sé si esto lo hemos hablado, creo que sí, que lo hemos hablado en Sí, otros programas. abogados y políticos, ¿no? Sí, sí, fíjate lo que las leyes y lo que hacen y los que aprueban las leyes, ¿no? O sea, Curioso. imagínate cómo está el panorama, pero es verdad, es verdad. Todo el mundo tiene derecho a un abogado, aunque sea la peor persona Hmm. de este mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues, y es más, si el abogado no hace bien su trabajo y el cliente lo denuncia, pues bueno, pues le puede acarrear una serie de complicaciones al mismo abogado. O sea
que tiene que hacer encima bien su trabajo, ¿no, Manu? Sí, claro, completamente de acuerdo. Pero bueno, o sea, es que yo creo que ese camino, Javi, sería para hablar largo y tendido, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Pues bueno, yo creo que más o menos vamos a contabilizar alrededor de 1 hora. Creo que ha quedado un programa en el que de alguna manera pues queríamos reivindicar un caso aislado, un caso que solo, que por suerte solo fue un asesinato, pero ese asesinato fue de la forma más cruel y sangrienta por parte de una amistad, bueno, pues de un amigo a otro amigo, y fue de una forma cruel, vil y todo lo que uno puede imaginarse, y que, bueno, pues después de 15 años, apenas 15 años lo que vale la vida de un chico de 22 años que tenía una vida por delante con muchísimo futuro, y que el amigo, pues por lo que le dio ese día, porque todavía seguimos sin saber realmente por qué lo hizo, él no da ningún tipo de explicaciones, él habla de forma, de un aspecto económico, pero realmente hay mucho más dentro de la cabeza de esa persona que, como bien ha dicho Manu, pues es prácticamente imposible llegar a entenderlo si pensamos como pensamos personas, entre comillas, normales y corrientes. Cada uno tendrá sus cosas buenas o malas, pero lo que sí, hay mucha empatía que falta nos hace en un mundo tan individualista como el que nos encontramos. Así que disculpas sobre todo por ese audio que hemos puesto, pero que era más que necesario para entender de alguna manera, como una persona que habla de esta forma y de que mata, apenas está 15 años en la cárcel y lleva ya más de casi 20 años libre, si es que sigue vivo, porque como tienen esa suerte de esa segunda oportunidad, pues bueno, pues claro, hay que recompensarlo de la mejor manera posible. Así que gracias también, como había dicho al principio, a Francisco Pérez Caballero por cedernos y poder utilizar el audio de este asesino, el descuartizador de Cádiz, y también Manu, por supuesto, por acompañarme en esta narración y en nada, y sobre todo en este programa que acabamos de hacer. Unas últimas palabras, Manu. Nada, Javi, ha sido un auténtico placer como siempre, y me parece muy interesante que a veces no nos vayamos siempre a los crímenes más mediáticos y traigamos a la palestra a asesinos tan terribles como José Juan Martín Montañés, el conocido como descuartizador de Cádiz. Pues con estas palabras de Manu, gracias a todos por escucharnos, tanto a los oyentes del Rincón del Disidente como a Cinema Urban, y les esperamos en próximas emisiones de aquí, nuestro programa Cinema Urban, y también con Manu del Rincón del Disidente. Hasta la próxima.